Hola, mi nombre es Sol Linares, soy narradora, escribo cuentos, escribo novelas y este es un taller intensivo de novela, se llama Mi Primera Novela, está ideado precisamente para acompañar a autoras y autores como en ese salto al vacío que supone escribir nuestro primer libro. En esta primera sesión vamos a hablar un poco de lo que impulsa nuestras historias. Parece que una novela es una historia bien contada. A mí me parece que es un poquito más que eso. Hay un escritor mexicano que se llama Luis Jorge Bon y él dice que una novela es una exploración profunda a una realidad singular. Y esto me parece precioso porque ciertamente si lo enmarcamos dentro de las palabras del mismo Luis Jorge, siempre en el transcurso de nuestra historia vamos a estar ponderando una singularidad de un personaje dentro o enmarcado de una singularidad histórica, de alguna manera. La novela está hecha de aspectos visibles y no tan visibles, ¿no? Creo que aprender a conectar estas cosas solo es posible a través de la práctica. Siento que ese primer libro está como muy marcado por una incontinencia narrativa. Es lo que yo llamo una necesidad sin orden de narrar. No sabemos por qué ni para qué, solo queremos escribir por escribir. Es muy importante a la hora de comenzar nuestra novela, nuestro primer libro, saber qué queremos contar, de qué va esa historia, ¿no? Es lo que llamamos argumento, de qué va la historia, quién la desarrolla, quién la vive, quién la respira. Es muy importante tener un argumento claro porque es precisamente lo que nos va a ayudar a concentrar durante largo tiempo toda nuestra energía creativa, pero además nos va a dar una pauta para seguir una trama y además nuestros personajes también están haciendo un esfuerzo para llegar a puntos definitivos de la historia. Este taller se llama Mi Primera Novela precisamente porque hace algunos días me topé con unos primeros cuadernitos que yo escribí en mi adolescencia y dije, wow, esto me puede ser muy útil en los talleres de todos esos errores que solemos cometer al principio y que nos alejan de una novela, de una historia eficaz. A lo mejor en otro momento no lo hubiera hecho, me hubiera avergonzado hablar de esa experiencia, porque está llena de equivocaciones, es como, de hecho es la historia de las equivocaciones. Pero siento que es una experiencia que tiene mucho más que decirme ahora y que sería lindo compartir, ¿no? Así que vamos a pedirle autorización a la niña que fui, para que no se sienta bochornada, sino que más bien sea la guía de todo este taller, todo lo que viene en adelante. Tenía 12 años cuando escribí mi primera novela. Para ese momento ya había leído algunos libros importantes de la historia universal, había leído Lo que el viento se llevó, eran unos volúmenes enormes, yo hubiera podido hacer con eso ladrillos para construir una casa. Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, había leído Drácula de Bram Stoker, Los Tres Mosqueteros. Lo que yo entendía que me querían enseñar esos autores era que si yo quería escribir una novela tenía que escribir una historia muy larga. Supuse que esa era como la primera lección, ¿no? Escribir una historia bastante larga. En ese momento no me detuve a pensar que tenía que escoger un tema. A los 12 años, ¿cuál hubiera podido ser un tema importante, de vital importancia para mí? Si queremos escribir una novela, tiene que partir de un tema que nos atraviese, que nos motive, que nos confronte, que nos llene de dudas, porque la novela nos permite pensar en el transcurso de su escritura. Nosotros vamos a ir desarrollando poco a poco como un pensamiento sostenido sobre el tema que nos obsesiona, pero eso es algo que podemos conversar más adelante. A esa edad, como les dije, no tenía un tema fijo, no tenía un tema listo, escribí por escribir, pero si hubiera la forma de volver atrás, podría decir que para los chicos que están escribiendo ahora, un tema importante, el bullying escolar, la sensación de ser inapropiado,
la soledad de la adolescencia, que parece que nadie nos entiende, que estamos como desconectados de un mundo que parece construido por adultos, en el que no sabemos caber. Vamos a pararnos un poquito aquí, quiero leerles una premisa, ¿no? Toda novela surge de la necesidad de escribir sobre un tema que compromete nuestra psique y cómo ideas fundamentales dialogan constantemente con el mundo o están en oposición, ¿no? Como les dije, comencé a escribir por escribir. Pero ¿de qué iba la historia, no? Voy a comentarles un poco esto. Aquella novela comenzaba textualmente así. Cuando partió del hotel, Marruecos se hallaba iluminado por un bello sol y el aire estaba lleno de la alegría de comienzos de estío. No está nada mal para una chica de 12 años, pero Marruecos, para empezar, estaba convencida de que esa era una forma elegante de comenzar un libro porque quería escribir y quería parecerme a todos esos libros que yo había leído. De hecho, sentí que cada palabra me daba cierto estilacho literario, la palabra estío, ¿no? Yo creo que estaba más ansiosa como de usar todas las palabras que yo había aprendido con esos autores, ¿no? Porque si hay algo importante que nos ocurre cuando escribimos nuestro primer libro, es que ya sentimos el hechizo de la lengua materna y parece que hemos descubierto un instrumento expresivo de gran altura, ¿no? Entonces yo estaba en estas dos dimensiones, estaba descubriendo mi lengua materna, todas las posibilidades, todas las cosas que podía hacer con ella, pero a la vez quería como ajustarme al formato de la novela, a eso de contar historias. Y comencé de esa manera. Creo que quería impresionar, era lo que necesitaba, ¿no? En ese momento. Entonces estaba más preocupada por la necesidad de deslumbrar con las palabras que de saber quiénes eran mis personajes, qué ocurría. No sabía que el tipo de lenguaje debía estar al servicio de mi composición y no al revés. Y mucho menos que la composición tenía muchísimo que ver con el conflicto inicial. No sabía muchas cosas. Estamos muy solos cuando comenzamos a escribir nuestro primer libro, pero yo parto de la idea de que el mejor taller, el gran taller de literatura que nosotros podamos hacer es escribir nuestros propios libros. Empecé al revés, Marruecos. Yo no sabía dónde quedaba Marruecos. Creo que recuerdo, busqué un mapa mundi, dije, ¿dónde se va a desarrollar mi historia? Aquí. Yo no sabía dónde quedaba Marruecos, no sabía qué idioma se hablaba en Marruecos. De hecho, para una niña de 12 años, en un mundo donde no había internet, solo se hablaban dos idiomas en el mundo, español e inglés. Eso era todo, no tenía para mí cabida el árabe, el marroquí. Así que comencé muy mal porque me pareció más importante como concentrarme en el contexto, en lugar de saber qué era lo que yo quería contar. Está muy bien porque es un ejercicio narrativo importante. ¿En qué sentido? En que es como una especie de precalentamiento. Estoy calentando un estilo, estoy calentando una forma de comenzar. En la novela uno se va descubriendo poco a poco hacia dónde quiere ir, ¿no? En la primera novela, pero ciertamente estaba muy lejos de muchas cosas. Sonaba bien Marruecos, pero bien, no solamente tenía el problema de haber elegido mal el lugar, estaba muy lejos de mí misma. Me pareció que hablar de mis lugares de referencia, hablar de mi barrio, como que hablar de mi calle, como que tener personajes que yo conocía, el niño, la señora, la costurera, el carpintero, como que no tenían cabida en ese mundo porque me parecía que las historias debían plantear mundos de extranjeros. Estaba leyendo gente de autores de otras partes del mundo y eso lo asimilé y lo asumí así. Por lo tanto, esa novelita se llenó de muchas incoherencias, ¿no? La segunda regla fundamental que rompí, hablar de lo que no conocía. Comencé a hablar de lo que no conocía y además no tenía la posibilidad
de conocer. Y está bien porque los escritores de novelas, sobre todo, que van a estar trabajando, van a tener procesos creativos de largo aliento y van a sumergirse en realidades, es importante que paralelamente vayan haciendo un trabajo de investigación, es normal. Pero en ese momento yo no tenía esa posibilidad, así que trabajé solo usando la imaginación y eso fue todo. Con el tiempo comprendí que los escritores que yo veneraba, las autoras que yo leía, hablaban de sus realidades particulares. Víctor Hugo, Cervantes, Virginia Woolf, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, partían de sus lugares comunes, porque otra de las cosas que nos mueven cuando estamos comenzando a escribir parece ser como una necesidad de ser universales. Y lo que la vida me iba a enseñar, de hecho, es que la universalidad solo existe en la medida en que existe un individuo dentro de una circunstancia que puede también replicarse en el holograma completo de la humanidad. Pero esto no es fácil comprenderlo, ¿no? Yo estaba muy deslumbrada y quería no escribir como ciertos autores, pero nuestra literatura, no sé por qué, cobra mucho más valor cuando parte de esas realidades comunes que nos afectan, ¿no? De eso conocido o de eso por conocer que esté dentro de esos círculos pequeños nuestros. Otra lección que iba a aprender en el transcurso del tiempo, ¿no? Era el asunto de la universalidad. Por lo tanto, mi novela, esa novelita a la que me refiero, no tenía un conflicto claro, mis personajes no tenían grandes conflictos que pudieran motorizar esa historia, ni temas vitales que le dieran profundidad a esos personajes, ni siquiera a las acciones. Solo iba a ser una trama, una secuencia de sucesos sin conexiones profundas. Ahora bien, ¿quiénes eran mis protagonistas? Mis protagonistas de esa novelita también eran una compilación de todos los lugares comunes de los libros que yo había leído, pero no solamente eso, de los personajes, los protagonistas de las novelas de televisión que yo veía. Entonces, recuerdo que el personaje principal de esa novela, que ya no recuerdo cómo se llamaba, creo que ni siquiera tenía título, se llamaba Ruby Mansfield. Mansfield. No sé de dónde saqué ese nombre. No sé si por ese entonces estaba viendo una novela venezolana y también estaba leyendo a un autor inglés, pero lógicamente era una combinación de todas estas cosas, ¿no? ¿Y quién era mi personaje principal? ¿Cuál era su conflicto? El conflicto que iba a motorizar su búsqueda o que le iba a dar sentido a la historia. Realmente mi personaje no tenía ningún tipo de conflicto. Este personaje, al no tener conflicto, iba a la deriva durante todos los capítulos. Yo creo que escribía lo que se me fuera ocurriendo. Recuerdo que tenía unas gemas preciosas y por eso era perseguida y por eso huía de Marruecos, pasaba a Egipto y no sé por cuántos países, un personaje totalmente incoherente. Y creo que me inventé el asunto de las gemas porque en un punto de la novela me di cuenta de que este personaje no tenía nada que hacer allí. Solo creo que era un ejercicio literario en el fondo, ahora que lo veo. Pero esto nos habla de la importancia de que nuestro personaje tenga coherencia, verosimilitud y tenga un conflicto que lo impulse durante toda la historia. Esto, por supuesto, ocasionó toda una serie de desastres en esa novela. Se me ocurrió inventar un personaje, un coprotagonista masculino que se llamaba Peter. No recuerdo, era también un apellido anglosajón, ¿no? Otra copia de esos libros que yo leía. Era un hombre rico, muy adinerado, que estaba enamorado de Ruby. Ruby era una chica pobre, no sé cómo hacía para ir de avión en avión por esos países. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta novela nos ilustra lo importante es que tener coherencia, que todas las partes de la novela tengan
coherencia, tengan verosimilitud. Parece importante para quien quiera escribir una novela. La fuerza de un argumento y la trama de una novela las impulsan los temas, además, que nos impactan como seres humanos y que de alguna manera necesitamos ordenar, entender en una historia. Son nuestros conflictos lo que justifica y motiva el hecho de contar algo, una disputa, una complicación que quiebra como la armonía de los personajes. Creo que aparte de huir, mi protagonista también sostenía conversaciones enormes, largas, aburridas con otros personajes. Me da mucha risa cuando lo leo. Y creo que esto tiene mucho que ver también por las escuelas. Mi escuela en ese momento, ponte, Stendhal, supuse que mis personajes debían hablar durante largo rato sobre cosas interesantes. Yo tenía 12 años. No sé, creo que en una escena donde ese personaje iba al aeropuerto sin ninguna causa, sin ninguna justificación, sostuvo una conversación larga con el taxista sobre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué nos ilustra también? Que los diálogos a veces también responden a esa necesidad incontenible de narrar, pero además de que nuestros personajes estén obligados a decir algo interesante. No necesariamente. Una vez que conocemos estos personajes que están inmersos en un contexto, ellos deben responder a su naturaleza, a su condición social, a su manera de ser, a su manera de pensar. Entonces no tenía nada claro, no era un todo compacto, no era un todo lógico, mi novela no era lógica. Bueno, era un ejercicio, mi primer ejercicio, tenía 12 años, pero a veces he leído textos de autores que escriben por primera vez sus novelas y parece que no hay una gran diferencia en que un texto sea escrito por un adolescente y sea escrito por una persona entrada en años. Bueno, ambas personas con edades distintas se enfrentan a eso desconocido que es la novela, de igual manera. Escribir una novela implica tomar decisiones de inicio a fin y saber qué es lo que queremos contar nos va a ayudar muchísimo para tomar esas decisiones. Esa novela, esa noveleta aspirante a bestseller, aspirante al premio Nobel en mi fuero interno, traducida a 40 idiomas, es como una antología de los errores que cometemos a la hora de escribir nuestro primer libro. No hay conflictos, no había conflictos, personajes que no tenían demasiado sentido, ni razones para actuar en sus espacios comunes, narración a la deriva, conversaciones inútiles, innecesarias, capítulos de relleno y, por supuesto, como no había un conflicto y no había una coherencia, aquella novela parecía que no iba a terminar nunca, ¿no? Es importante que cuando comencemos a escribir ese primer libro tengamos eso claro, hacia dónde queremos llegar, para que todos nuestros esfuerzos se dirijan a esos puntos definitivos o esos puntos de giros importantes en la historia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es que se me olvidó decir algo muy importante. ¿Sí? Bien. Ah, no, ya. Me cuenta de que mi personaje iba a la deriva. No tenía nada, Ok, iba a la deriva. Bien. Ay, perdón. Iba también. Ustedes van a pegar y copiar, pegar y copiar, pegar y copiar. Lo lamento.